Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos en el día 21 de agosto del año 2025, en esta noche, cuando son exactamente las 20 horas y 32 minutos. Estamos comenzando nuestra transmisión en vivo desde la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Y agradecemos a Dios por habernos permitido llegar hasta aquí, permitirnos de estar aquí en esta noche para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo número 18. Vamos a comenzar a hablar sobre algo que Moisés tuvo que construir porque Dios se lo ordenó que hiciera. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Y por qué permaneció tanto tiempo junto con el pueblo de Israel? Vamos a entenderlo. Capítulo 18, Segunda de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Aquí ya vemos que el pueblo de Dios, el reino de Dios, el reino de Israel, estaba dividido en dos. Al norte, como todos saben, estaba el reino de Israel, donde su capital estaba en Samaria. Y al sur, allí estaba el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Allí el rey de Jerusalén, el rey de Judá, ahora es Ezequías. Buenas noches, Carla Elisa, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Que Dios bendiga poderosamente su vida, la de su esposo Luciano, su hijo Víctor Emanuel y a Luciana Elizabeth. Que Dios los bendiga poderosamente. Y cuando comenzó a reinar, era de 25 años. 25 años tenía Ezequías cuando comienza a reinar. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Nehushtan es una palabra hebrea cuya raíz tiene mucho que ver con el cobre, pero también tiene que ver con serpiente. Esta serpiente, en algunas versiones de la palabra de Dios, van a decir que ella era de cobre, otras van a decir que era de bronce. Tanto uno como el otro está bien decir tanto de cobre como de bronce, ya que para poder llegar al bronce se necesita una aleación de los metales, un 70% de cobre más un 30% de estaño. Entonces lo que predomina en el bronce es justamente el cobre. Y en la antigüedad, y esto es muy importante nosotros resaltarlo ahora, porque en la antigüedad los espejos eran de cobre o de bronce. Los lijaban hasta que podían ver su rostro en aquellos espejos. Recordemos que no es poca cosa recordar esto, que en la entrada del templo había allí una fuente de bronce o de cobre, como quiera llamarlo,
donde era para la purificación, donde se lavaban allí los sacerdotes, donde hacían el ritual de la purificación. Ahora, ¿con qué fue hecho esta fuente? Esta fuente fue hecha con los espejos de las mujeres que llevaron a Moisés cuando él pide la ofrenda para levantar el tabernáculo en el desierto. Las mujeres entonces van a ofrendar sus espejos. Entonces, cada vez que una persona iba allí para purificarse, para lavarse, su rostro era reflejado en aquellos espejos. Y esto es algo importante también que debemos de recordar. ¿Cómo surgió y por qué Moisés construyó esta serpiente de bronce o de cobre, como usted quiera llamar? Debemos ir a Números, capítulo número 21. A Números, capítulo número 21, cuando el pueblo de Dios estaba ya en el desierto. Ya estaban en su peregrinación hacia la tierra prometida. Moisés estaba guiando, estaba llevando el pueblo a la tierra prometida. Versículo número 1 del capítulo número 21 del libro de Números nos va a decir lo siguiente. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Altarim y peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo un voto a Jehová y dijo: si en efecto entregases este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. El voto del pueblo de Israel que le está haciendo al Señor Dios Todopoderoso. Charlen, buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente tu vida, que la gracia de Dios esté sobre tu vida. No sé por dónde anda este joven varón, si está en San Francisco o si está viviendo allá por alguna otra ciudad aquí en este Río Grande del Sur. Bendiciones, Charlie, un gran abrazo para ti, para tu familia, que Dios venga a bendecirte poderosamente en esta noche. Lo cierto es que el pueblo va a hacer un voto con el Señor. Y Jehová, dice la palabra de Dios en el versículo número 3, donde la historia bíblica nos dice de la siguiente manera: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y ahí va a suceder algo con el pueblo. El pueblo viene de una tremenda victoria. Ellos hacen un voto al Señor y el Señor les otorga una tremenda victoria. Ellos van a derrotar al cananeo. Ellos van a conquistar al cananeo. Van a destruir sus ciudades. Aquellos hombres que habían sido llevados prisioneros, aquellos israelitas, ahora fueron libertados a través de la lucha, de la guerra, de la dirección de Dios y del poder de Dios. Dios oyó la voz del pueblo de Israel cuando le dijeron que querían hacer un voto, y ese voto consistía en destruir las ciudades de los cananeos. Y Dios les va a dar esa victoria. Era para el pueblo estar alegre. Cuando recibimos algo de Dios, cuando recibimos una bendición de parte del Señor, no nos quedamos alegres, no estamos contentos. Nada ni nadie puede robarnos la bendición que Dios nos da. Y nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, y el pueblo de Israel estaba en ese momento. Pero enseguida vamos a ver todo lo contrario, que la palabra de Dios nos va a decir que el pueblo
se desanimó cuando estaba en el camino a la tierra prometida. El pueblo estaba camino a la tierra prometida. No era cualquier cosa. Es como nosotros. Estamos camino a la Nueva Jerusalén. Debemos de cuidar, debemos de velar por nuestra salvación. La salvación es algo totalmente individual de cada uno de nosotros. Ningún hijo podrá salvarse agarrándose de los pantalones de su padre o de la pollera de su madre, porque la salvación es algo totalmente individual. Nuestro relacionamiento con Dios es individual. Cada uno de nosotros podrá tener más o menos intimidad o conocimiento del Señor Todopoderoso. Eso es una cuestión totalmente individual. Que podamos caminar firmes hasta el día que Cristo venga a llamarnos a su presencia, si no viene antes en el arrebatamiento, para que nos encontremos con Él y vivamos para siempre con Él. Pero es algo individual de cada uno de nosotros. Pero aquí el pueblo se desanima, el pueblo se desalienta. Ahora, vamos a ver por qué el pueblo se desanima. Vean lo que va a decir el pueblo. En el versículo número 5. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y les va a decir de la siguiente manera: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Egipto permanentemente estaba en el corazón de aquel pueblo. Egipto representa al mundo, es un simbolismo, es una simbología, el mundo. Del mundo los ha rescatado Dios. Ahora, hay muchos creyentes que todavía tienen sentimientos por las cosas del mundo. Todavía se lamentan por aquellos que debieron de dejar. Todavía se lamentan por aquellos que ya no tienen en el mundo. Y se lamentan constantemente. Y se sienten entristecidos, desanimados, muchas veces porque no se han desprendido absolutamente de todo lo que se refiere al mundialismo. Ahora, vamos a ver por qué el pueblo se desanimó y cuál fue la causa de su murmuración y lo que el pueblo estaba realmente reclamando. Va a decir el pueblo: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe cuál era el pan tan liviano que ellos están diciendo? Era el maná. ¿Quién les daba el maná? Era el Señor. Aquel pan que el Señor les mandaba a cada mañana tenía absolutamente todos los nutrientes que ellos necesitaban para tener una vida saludable. Era un pan que era enviado por Dios. Y Dios no les iba a dar cualquier cosa. Dios les estaba dando un pan para satisfacer el hambre de aquel pueblo. Pero este pueblo está despreciando el pan. Y se está quejando también porque no tienen agua. En Juan, capítulo 6, versículo número 35, si usted lee el capítulo número 6 y va a meditar en el versículo número 32, 33, por allí, va a encontrar que Jesucristo es el pan que vino del cielo. Jesucristo es el pan
que descendió del cielo. Allí estaba ese pan. Allí estaba el pan que vino del cielo para que alimentase a aquellas personas. Jesús va a decir: yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan ustedes? Hace unos días atrás estuvimos haciendo una serie sobre el Evangelio de Juan, donde hablamos sobre los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y justamente en Juan capítulo 6, versículo número 35, Jesús va a decir: yo soy el pan de vida. Entonces Jesús es el pan de vida. Jesús está siendo representado por aquel maná. Pero también Él va a decir en el capítulo 7 de Juan, versículo número 38, de que aquel que cree en Él correrían en su interior ríos de agua viva. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de vida y vida eterna. Pastor Vicente, que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche en la ciudad de Montevideo. Bendiciones para usted, para su esposa, para familia, a toda la congregación. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. El pueblo se estaba quejando. El pueblo se estaba quejando del pan que Dios le enviaba todos los días. Y estábamos diciendo que en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. Ahora, el pueblo estaba despreciando aquel pan. Estaba despreciando el pan. Y continuamos leyendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así de simple. Aquella serpiente estaba también simbolizando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que iba a ser levantado en un madero, que iba a ser herido por cada uno de nosotros. Pero volvamos un poquito más atrás. Vayamos al Génesis, al Bereshit, al inicio, al principio, al comienzo de todas las cosas. La caída del hombre. ¿Usted sabía que para muchas personas hoy Jesús no es suficiente? Desprecian a Jesucristo. Muchas personas desprecian aquello que Dios le ha dado, incluyendo la salvación. Incluyendo la salvación. Tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios también en Génesis. Cuando Esaú desprecia su primogenitura, que esto era un don, era algo precioso para la vida de él, y los cambia por un plato de lentejas. ¿Y cuántas personas hoy hacen como Adán y Eva, o como Eva, que fue la primera en darles oído a la serpiente? Se puso en un momento que estaba ociosa, se puso a conversar con la serpiente. ¿Con que dice Dios que no morirás? No vas a morir. Y ahí comenzó el diálogo. Y llegó un determinado momento. Rubia, buenas noches, en la ciudad de San Francisco de Asís. Que Dios te bendiga
poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Así como también queremos saludar a nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar, Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente, como así también a toda su generación. Bendiciones de parte del Señor Dios. Estoy tomando un tecito de manzanilla. No sé para qué es bueno, pero estoy tomando. Está rico. Bien, volvamos entonces a la palabra del Señor. Para Eva no le fue suficiente la vida eterna. Ellos tenían la vida eterna en sus manos. Ellos no iban a morir. Ellos cayeron en la conversación, en la mentira engañosa de Satanás. Satanás es astuto. Para Adán y Eva no fue suficiente la vida eterna. Para Adán, para Eva, no fue suficiente la palabra del Señor. No fue suficiente el Edén. No le fue suficiente el mover de Dios. No le fue suficiente de que Dios los visitara todos los días al final del día. Al pueblo de Israel parecería que Dios no le estaba haciendo suficiente tampoco. Estaban reclamando, estaban quejándose. Cristianos quejones, cristianos que se quejan de todo, que se lamentan absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente para sus vidas. Todavía no se han desprendido de Egipto. Todavía no se han desprendido de sus creencias antiguas, de sus antiguas religiones, filosofías. Todavía no se han desprendido. Continúan presos, prisioneros en el pasado. Me atrevo a decir que hasta no han nacido de nuevo. Las cosas viejas no las dejaron, las siguen practicando, porque parece ser que Cristo no es suficiente para ellos. Cuando nos miramos en el espejo, ¿a quién vemos? Cuando nos miramos en el espejo, ¿a quién vemos a través de nosotros? ¿Vemos a Cristo o a la serpiente? ¿A quién realmente estamos viendo cuando nos miramos en el espejo? ¿Estamos viendo a Cristo verdaderamente en nosotros? ¿O estamos viendo a la serpiente? Engañosa, mentirosa. El pueblo comenzó a morir. El pueblo comenzó a morir. ¿Como causa de qué? De la murmuración. En el día de ayer hablamos sobre la lepra de María o de Miriam. Aquí en la traducción en portugués dice Miriam. La murmuración de María y Aarón con respecto a la mujer cusita que había tomado Moisés. Y cuestionaban la autoridad de Moisés. Y decían, ¿acaso Dios puede hablar solamente a través de Moisés? ¿No nos puede hablar a nosotros? ¿No puede hablar a través de nosotros? Aquello fue algo terrible. La palabra de Dios dice que se encendió la ira del Señor contra María y Aarón. Estela Mari en la ciudad de Montevideo, que Dios bendiga poderosamente su vida, que la gracia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su casa, sobre su familia. Un gran abrazo para su esposo Juan Carlos. Bendiciones para ustedes. Y esta serpiente, luego que pasó todo, absolutamente todo, esta serpiente permaneció en el medio del pueblo de Israel. Y recién lo leímos allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, el versículo 1 al 4.
Ezequías, un rey que al comienzo fue algo maravilloso la vida de Ezequías, pero que luego, así también como otros reyes de Israel, la vanagloria, el orgullo tomó cuenta de él. Pero esa es otra historia. Pero lo cierto es que Ezequías hizo lo que nadie hizo desde Moisés hasta el día que él asumió el trono. Alguien debe quebrar la maldición. Alguien debe de anular una maldición. Alguien debe levantarse en pie y decir, hasta aquí. Pero a partir de ahora, las cosas van a ser diferentes. A partir de ahora, las cosas van a ser diferentes. A partir de ahora, Cristo va a ser suficiente para mí. Es una decisión individual de cada uno de nosotros. Es una decisión que la tienes que tomar hoy, no mañana, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Tal vez andas acariciando la serpiente, porque Cristo no es suficiente para ti. Tal vez le andas quemando incienso a la serpiente. Esto es adoración. Estás adorando a la serpiente. ¿Cómo es posible esto? Jesucristo nos dijo que no podemos servir a dos señores. Que no podemos servir a dos señores. Muchísimas gracias, mi hermano Vicente. Que Dios le bendiga también a usted y a su familia. No podemos servir a dos señores. Lo agradaremos a uno y vamos a desagradar al otro. ¿Quién te ha dicho que puedes servir a Cristo y a la serpiente? ¿Cómo caíste en ese engaño? ¿Por qué estás adorando a la serpiente? La serpiente fue allí un momento que Dios le ordena a Moisés hacerla, ponerla sobre un haste, sobre un madero, sobre un palo, como quiera llamarlo. Aquella serpiente estaba tipificando, estaba representando a Cristo que sería levantado en un madero. Pero después que pasó, no destruyeron a aquella serpiente. Ella siguió en el medio del pueblo de Israel. Hasta los días de Ezequías. Ni Josué, ni Samuel, ni ninguno de los jueces de Israel, ni Gedeón, ni Sansón, ni Jefté, nadie, ni el propio David, mucho menos Salomón, luego de la división del reino, los reyes que quedaron en Judá, Jeroboam el primero, bueno, este fue idólatra, y de ahí para adelante, nadie, ni el padre de Ezequías, el rey Acaz. Ahora Ezequías tiene el coraje de destruir aquella serpiente, de destruir aquello que Dios les había mostrado como un símbolo, que se había transformado en un ídolo para el pueblo, y el pueblo entonces estaba quemando incienso o le estaba dando adoración a la serpiente. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un pueblo que conocía al Señor, un pueblo que conocía la palabra del Señor, se hubiese desviado tanto? ¿Cómo es posible que en nuestros días de hoy aún existan personas que quieran quemar incienso a otros dioses? A otros dioses. Y hay muchas personas que queman incienso literalmente dentro de sus casas. Si usted lo está haciendo, pare de hacerlo, porque Cristo es suficiente para usted. Ah, pero pastor, yo quemo incienso para que mi casa quede perfumada.
Tu casa tiene que tener el perfume de Cristo. La palabra de Dios lo dice, que nosotros llevamos el buen perfume. Entonces no necesitamos de nada, absolutamente de nada que venga de Egipto. No necesitamos de nada que nos vuelva a esclavizar. No necesitamos de nada que nos separe del Padre. Que podamos permanecer firmes. Que nuestra casa esté edificada sobre la roca. Que nuestra fe esté sobre la roca, que es Jesucristo. Que viento de doctrina o pensamientos humanos no nos vengan a separar del camino del Señor. Caminemos con fe, mirando a la cruz de Cristo. Mirando a la cruz de Cristo. No mirando a lo que pasa alrededor nuestro. Porque si desviamos en estos días en los cuales estamos viviendo, si desviamos nuestros ojos por un instante de Cristo, vamos a ser como Pedro, vamos a comenzar a hundirnos. No en el mar, pero sí en el fango del pecado, de donde nos sacó el Señor. Antes de terminar, quiero recordarles algo a ustedes. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo número 15? Él tenía todo, pero un día quiso abandonar al Padre. ¿Dónde terminó? En el medio de las moscas, en el medio de los insectos, en el medio del barro, en el medio de los gusanos, en un chiquero de chancho, con ese olor característico que tiene un chiquero de chancho. Aquí donde vivimos es común que las personas tengan en sus patios, críen un chancho o dos. Los tienen para luego faenarlos en el invierno. Es diferente a los uruguayos, que a nosotros nos gusta un lechoncito. Cuanto más tiernito mejor. Pero ellos no, los crían, lo engordan, lo dejan bien grande para después faenarlo, para tener la carne, para tener el chicharrón, para tener la grasa, en fin. Pero muchas veces, cuando el viento sopla en dirección a donde nosotros vivimos, muchas veces viene el olor de alguno que cría estos animales, a la moda antigua, en el medio del barro. Allí los crían, en la tierra. Y el hijo pródigo estaba en esa situación, porque abandonó al Padre, pero se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Colocó una sandalia, un anillo al dedo, una ropa nueva. Cada una de esas cosas tiene un significado. Pero lo vistió nuevamente. Volvió a tener vida. Vuelve a tener vida. Tal vez las cosas no te están yendo bien porque estás adorando a la serpiente todavía. Fue un proceso. O nadie te dijo que dejaras de adorar a la serpiente. Y continúas adorando a la serpiente. Tienes esa imagen en tu casa. La tengo como un recuerdo porque era de mi abuela, porque era de mi bisabuela, porque era de mi tatarabuela. No compartas tu vida con la serpiente. Afírmate en Cristo Jesús. Él viene y viene pronto. Dios mío y Padre Celestial, en esta noche, Señor, quiero agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Señor, y quiero orar en esta noche, oh Padre. Señor, que tú vengas a través de tu Santo Espíritu a ministrar en los corazones, oh Dios, que aún, Señor eterno, continúan compartiendo su vida con la serpiente, con el pecado, con el enemigo. Señor, que venga tu Espíritu Santo, Señor, ministrar sobre sus corazones, sacudirlos con tu poder, Padre.
Que el poder del Espíritu Santo venga a sacudirlos, para que vengan a entender, para que vengan a comprender que solamente en Cristo Jesús existe vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Es solamente en Cristo, solamente en tu Hijo, oh Señor, que el pueblo que se hace llamar por tu nombre venga a arrepentirse, Señor, que venga a dejar de lado, Padre, la adoración a la serpiente, que venga, Señor Dios, elevar sus ojos a los montes, pues es de allí que viene nuestro socorro. Padre mío, que puedan afirmarse sobre la roca, que puedan, Señor Dios, estar firmes en ti, Padre, que tu palabra venga a morar en sus corazones y que sean, Señor Dios, inmovibles de la roca que es Cristo Jesús. Dios mío, que en esta noche tú nos guardes, tú nos protejas, tú nos libres de toda suerte de males, Padre. Señor, líbranos de la tempestad, líbranos, oh Dios, del mal tiempo. Señor, guarda esta ciudad debajo de tu poderosa mano, Padre. Que todo pronóstico, Señor, hecho por los meteorólogos, no venga a suceder aquí en esta ciudad, Padre. Que vaya para lugares desérticos, para lugares donde no hay vida. Señor, sé que tú lo puedes hacer, Padre, y que podamos tener un buen descanso, y que en el día de mañana, cuando nos levantemos, podamos decir: me acosté y dormí, porque el Señor me sustentó, porque el Señor me guardó. En paz nos acostaremos, y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados y queridos hermanos. En el día de mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estamos con una nueva serie en la Biblia del mate y el amanecer. El sufrimiento de un apóstol. Los invito a que participen a las 7 de la mañana. Si no lo pueden hacer, 20 y 30 horas estaremos nuevamente aquí con una palabra de Dios directamente del corazón de Dios para nuestros corazones. Que Dios los bendiga poderosamente. No se olviden de compartir este video con sus amigos, familiares. Envíe este video. En el nombre de Jesús.